Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Skoda Rapid y qué problemas puede encontrar durante su funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, a pesar del origen Kaluga de todos los Rapids vendidos oficialmente en nuestro mercado, la resistencia a la corrosión de la carrocería del automóvil se encuentra en un alto nivel. La pintura de alta calidad y el revestimiento galvánico del metal no dan posibilidad de oxidación. Una enfermedad infantil típica del Rapid son los parlantes de las puertas de entrada que respiran con dificultad debido al frío. A finales de 2014, los checos comenzaron a trabajar con un nuevo proveedor de componentes de audio, tras lo cual el problema desapareció. En cuanto al interior, como corresponde a un coche económico, está fabricado de plástico duro. Con el tiempo, empezará a chirriar. La versión básica del Rapid estaba equipada con asientos de apariencia sencilla y, lamentablemente, no los más duraderos. Su tapizado se desgasta notablemente después de un recorrido de 50 a 60.000 kilómetros. La mayoría de las veces en el mercado secundario, el Skoda Rapid se encuentra con un motor de 1,6 litros. Hasta el verano de 2015, el liftback estaba equipado con un motor de primera generación con la designación de fábrica EA111, tras lo cual se instaló el motor de próxima generación EA211. Incluso puedes distinguir visualmente un motor viejo de uno nuevo. En el motor antiguo, una moldura de plástico decorativa cubre solo una parte de la tapa de válvulas. En el nuevo hay una gran carcasa de filtro de aire en la parte superior y el motor en sí está orientado con el colector de escape hacia atrás. Con el cambio de generaciones, la cadena de distribución dio paso a la correa de distribución. El plazo fijado por el fabricante para la sustitución de la correa es de unos considerables 120.000 kilómetros. Otra diferencia fundamental entre las dos versiones del motor de 1,6 litros, la aparición de un mecanismo de ajuste de las fases de admisión. Si priorizamos la confiabilidad, entonces el antiguo motor EA111 parece preferible a su sucesor. Puede resultar molesto debido al aumento de la vibración, pero principalmente será necesario limpiar la válvula de mariposa. La versión más potente del Rapid tiene un motor 1,4 TSI turboalimentado con 122 caballos escondido bajo el capó. Al principio, este motor fue objeto de muchas críticas, pero el liftback checo tuvo suerte. Cuando el equipo Skoda comenzó la producción del Rapid, el 4 turboalimentado ya había perdido casi todas sus deficiencias inherentes y se había vuelto mucho más confiable. El 1,4 TSI utiliza una transmisión por cadena de distribución. Para evitar que la cadena se estire antes de tiempo, el propietario debe establecer como regla aplicar primero el freno de mano cuando está estacionado y solo luego poner el automóvil en marcha. Además, al motor turbo no le gustan los viajes cortos en invierno. Si el motor no se calienta adecuadamente, las bujías y las bobinas de encendido se convertirán en consumibles. Si reposta combustible en gasolineras no probadas, esto será totalmente válido para los inyectores con bomba de combustible. Además del motor turboalimentado de 1,4 litros, el Rapid disponía de un motor de 1,2 litros. En 2017, los checos decidieron abandonarlo. No tiene sentido lamentarse de esto. 75 caballos atmosféricos resultaron insuficientes para el no tan pequeño Rapid. Pero si la dinámica está lejos de ser su primera prioridad, entonces es poco probable que el motor de menor potencia le decepcione. Su recurso se estima en 250 a 300.000 kilómetros. La cadena del mecanismo de distribución puede soportar hasta 150.000 kilómetros. Tan pronto como la cadena comience a traquetear, se debe reemplazar inmediatamente con ruedas dentadas. Si la cadena salta, las consecuencias serán aterradoras: válvulas dobladas, culata rota, pistones dañados. El coste de las reparaciones no será menos aterrador. El motor 1,4 TSI más potente se combina exclusivamente con un robot DSG de 7 velocidades. Absolutamente todo el mundo ya ha regañado la caja con dos garras secas, pero si dejas de lado las emociones, resulta que no todo es tan terrible. En 2012, la transmisión robótica se mejoró seriamente, gracias a lo cual el Rapid estuvo inicialmente equipado con la versión más avanzada y confiable de esta caja de cambios. Sin sustituir el embrague ni reparar la mecatrónica, el robot puede soportar hasta 120.000 kilómetros. No mucho, pero el progreso es realmente obvio. La transmisión manual básica de 5 velocidades es, por supuesto, más fiable. Los propietarios pueden asustarse por los ruidos de golpes al cambiar de marcha, pero esto no es culpa de la caja.
La fuente de sonidos extraños son los soportes de la unidad de potencia. Los amantes de la conducción agresiva con cambios de marcha rápidos y no siempre precisos deben estar preparados para un desgaste acelerado de los sincronizadores. En el peor de los casos, el diferencial podría atascarse. Sin embargo, incluso para conductores cuidadosos, a medida que aumenta el kilometraje, las marchas comenzarán a cambiar con menos claridad. Otra transmisión disponible para el Rapid es la automática iSyn de 6 velocidades. La caja de cambios es extremadamente exigente en cuanto a limpieza y calidad del aceite. Y aunque el manual de instrucciones de la empresa no prevé ningún cambio del líquido de la transmisión, definitivamente no vendrá mal pasar por un centro de servicio para realizar una operación no tan costosa una vez cada 80.000 kilómetros. Si la transmisión automática comienza a cambiar de marcha con tirones o tirones, se debe realizar un servicio de aceite de inmediato. Además, los propietarios de Rapid deben saber que en 2016, la automática iSyn recibió un firmware fallido. Durante una aceleración intensa, la transmisión podría quedarse atascada en segunda velocidad. Un año después, se reescribió el firmware electrónico, tras lo cual el problema desapareció. Skoda Rapid se creó en un momento en que VAG estaba pensando en desarrollar una plataforma modular MQB. Pero esto no impidió que los ingenieros de Skoda utilizaran algún tipo de módulos, la parte delantera del Fabia hatchback y la parte trasera del modelo Octavia más grande. Por eso el Rapid resultó ser de doble vía. La vía de las ruedas traseras es aproximadamente 4 centímetros más grande que la de las ruedas delanteras. Pero los propietarios del Skoda Rapid no prestaron atención a esta interesante característica, sino a los fuertes crujidos de la suspensión, que se encontraban incluso en los coches nuevos. Resultó que el lubricante colocado en el transportador no era suficiente. Además, el lubricante se lavó gradualmente con agua y reactivos, después de lo cual los chirridos en la suspensión solo se intensificaron. Desde 2016, los checos empezaron a utilizar un lubricante diferente, gracias a lo cual el problema desapareció. En cuanto a la vida útil de la suspensión, no es un récord, pero sí suficiente. Antes de una revisión masiva de la suspensión, los automóviles logran recorrer entre 100 y 110.000 kilómetros. En primer lugar, se entregan los amortiguadores traseros. A continuación, es necesario reemplazar los cojinetes de soporte, las puntas de dirección y los cojinetes de las ruedas. Las rótulas sirven sobre todo en la suspensión Skoda Rapid. En un esfuerzo por fabricar un automóvil asequible, Skoda utilizó soluciones técnicas simples y probadas en el tiempo al crear el Rapid. Y dio sus resultados. Desde el punto de vista de la confiabilidad, Rapid parece mucho más atractivo que muchos de sus compañeros. La fiabilidad del liftback checo se evidencia indirectamente por el hecho de que lo utilizan activamente los servicios de taxi, donde muchos ejemplares viajan entre 400 y 500.000 kilómetros sin problemas graves. Si hablamos de elegir un ejemplar concreto, entonces es mejor optar por un coche fabricado después de 2014. En ese momento, la mayoría de las enfermedades infantiles habían sido eliminadas. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.